Comenzamos con el tema número 3, privacidad en la red. Primero quisiera hablar un poco de los equipos los equipos de telecomunicaciones que pueden mantener una privacidad en la red. Estaríamos hablando, por supuesto, de un router, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de un router. Este sería un router, por ejemplo, un router Cisco. Muchas veces hay muchas confusiones en los routers. Pensamos que los routers son como los routers que nos da Telefónica cuando ponemos un servicio de internet en nuestra casa, ¿no es cierto? Pues les cuento que no se trata de eso, ¿no? Esos equipos, bueno, aunque hacen las funciones de router y hacen las funciones de switch y hacen las funciones de modem, ¿no? Es un equipo que tiene 3 funciones en una, pero no nos serviría para proteger nuestra información empresarialmente. Esos routers no son iguales que los routers que yo vengo a proponerles acá. El router Cisco, por ejemplo, toda la nebulosa, o se podría decir, toda la nebulosa del internet, del comúnmente llamado, pues, el internet, está formado por estos equipos. Les cuento que está formado por equipos routers. Estos routers son equipos de telecomunicaciones muy sofisticados y muy complejos. Estos routers son equipos de telecomunicaciones muy sofisticados y muy complejos. Para comenzar, estos routers son equipos de la capa 3 de telecomunicaciones del modelo ISO o del modelo OSI, de la capa OSI. De las 7 capas OSI, el router funciona en capa 3. El router, recordemos que corre direcciones IP, protege o corre direcciones IP. Es más, les cuento que el router es como un computador. El router tiene un sistema operativo. Ese sistema operativo se llama el iOS. El iOS es el sistema operativo de Internet Working, ¿no es cierto? Ese sistema operativo permite funcionar apropiadamente todo el funcionamiento de un equipo de telecomunicaciones de este tipo como un router. Se podría decir que el router Cisco o el Cisco iOS brinda los siguientes servicios de red. Funciones básicas de enrutamiento y conmutación. ¿Ok? Cuando hablamos de enrutamiento, el enrutamiento, por ejemplo, es el enrutamiento de paquetes. Por ejemplo, cuando nosotros mandamos un correo electrónico de aquí a la China, nuestro mensaje de correo se encapsula y se vuelve binario y se manda por el medio y se convierte en un paquete. Ese paquete va al switch. Del switch se podría decir que va al router, ¿no es cierto? Del router principal de la organización, y del router va a la internet. Por la internet, en base a los protocolos de enrutamiento, comienza a enviarse a la dirección destino hasta que llega al destino esperado. Entonces, una de las funciones de los routers es de enrutamiento y conmutación. Esa es una de sus funciones importantes. Solamente lo puede hacer el router o los switches capa 3. Por lo general los switches son capa 2, pero también podemos hacer que el switch sea capa 3. ¿Ok? También hay, Cisco también tiene switches capa 3, que son equipos de telecomunicaciones un poco más rápidos, ¿no? Pero que cuestan, por supuesto, un poco más. También otra de las cosas que te ofrece es acceso confiable y seguro de los recursos de la red. Es decir, el router es un equipo de telecomunicaciones seguro. Es un equipo que inclusive puede controlar listas de control de acceso para mantener más segura la red. Entonces, uno de los equipos que mantiene más segura la red es un router. En este caso se podría decir un router Cisco, ¿no? Que son los mejores. Ahora, hay otros equipos de telecomunicaciones que no necesariamente son router Cisco, pero que también pueden hacer algo, ¿no? Dentro de la red. Otro es la escalabilidad de la red. Yo puedo crecer la red, la topología de red, el diseño de la red puede crecer aún más, y estos equipos de telecomunicaciones pues simplemente pueden ayudar a este enrutamiento, ¿no es cierto? Pueden ayudar a que el paquete, pues por más que crezca la red, va a poder igual enrutarlo. Entonces, el router tiene diferentes tipos de configuración de usuario, es decir, cuando yo entro a un router, como es un computador, yo puedo programar un router también. Puedo entrar al modo de configuración, ¿no es cierto? En el modo de configuración del router, siempre lo primero que se tiene que hacer en un router es asignarle contraseñas. El router tiene 3 tipos de contraseñas e inclusive puede cifrar las contraseñas.
O sea, un router es un equipo muy seguro dentro de una red, ¿cierto? Entonces, el software Cisco iOS usa una interfaz de línea de comandos. A esta interfaz de línea de comandos se le llama el CLI. Es decir, yo puedo programar un router así como programo pues un software, ¿no es cierto? Es más, yo podría, para poder hacer funcionar un router, yo puedo hacerlo funcional mediante un puerto Telnet, ¿no es cierto? O mediante algunas operatividades dentro del Windows, ¿no? Entonces yo, francamente, puedo configurar el router. Si pueden observar en la presentación, ahí vemos los modos de interfaz del usuario. Por ejemplo, si vemos en la primera pantallita donde dice modo exec usuario, ¿no? Yo tengo el modo exec usuario y el modo exec privilegiado. En el modo exec privilegiado yo puedo hacer configuraciones que pueden afectar el rendimiento del router, ¿no es cierto? Puedo cambiar de repente una subnet, puedo agregar una subred, o puedo supernetear una red, o simplemente puedo cambiar una interfaz del router, ¿no es cierto? Puedo asignar esa interfaz del router, puedo cambiarla, puedo configurarla, puedo bloquearla. Todo ese tipo de configuraciones que afectan el rendimiento del equipo se hacen en la configuración del modo exec privilegiado. En cambio, el modo exec usuario es un modo de símbolo inicial, ¿no es cierto?, donde verifico simplemente el estado del router. En cambio, en el modo privilegiado accedo al router en modo configuración, lo que les estaba diciendo. Vemos ahí que inclusive los colores son diferentes, ¿no? Si yo pongo enable, ¿no? Yo puedo tener 3 tipos de contraseña, inclusive yo puedo tener una contraseña de modo usuario para pasar de modo usuario a modo privilegiado, porque puede ser que algunos clientes pues simplemente no tengan, o algunos usuarios no tengan el privilegio necesario para poder seguir avanzando en el router o para poder hacer alguna configuración. Entonces, cuando yo pongo enabled, instantáneamente quiere activar el modo privilegiado y me sale que ingrese un password. Por seguridad en el router el password no se va a ver, va a aparecer como si no estaría escribiendo nada, aunque realmente lo voy a escribir. Entonces es una funcionalidad que tienen los routers. Los routers son equipos muy complejos y también muy caros. Un router no me va a bajar de $4,000, $5,000 en los más simples, ¿no es cierto? Por supuesto que hay otros que son aún más complejas. Algunas de las características más resaltantes del software Cisco iOS es su plataforma, sus características y su formato, ¿no? Que es de donde se descomprime, ¿no es cierto? Desde a donde se llama el Cisco iOS. Así como el computador tiene memoria, tiene una tarjeta, igual el router tiene todas las mismas partes y la misma figura que un computador, pero un poco más compleja. Una de las características específicas del software iOS, ¿no es cierto?, que es el sistema operativo del Internet Working, por eso tiene esas siglas iOS, no se puede seleccionar mediante el Cisco Software Advisor, ¿no es cierto? El Cisco Software Advisor es una herramienta interactiva que suministra la información más actualizada y permite la selección de opciones que satisfagan los requisitos de la red, ¿no es cierto? Una de las formas o de los comandos de configuración para poder ver todas estas características, un es show version, ¿no es cierto? O show flash. Show flash es la memoria flash que tiene el equipo. Yo puedo ver la memoria RAM, la memoria flash, todo con código de configuración. Por supuesto que aparece en la CLI, tengo que configurar todo esto. Yo tengo algunas características más resaltantes aún. Tengo por ejemplo, en un software Cisco 1005, tengo los códigos, los diferentes códigos de iOS que tienen que manejar, ¿no es cierto? En el Catalyst, por ejemplo, 2800 es un C2800. Inclusive yo puedo bajar esas configuraciones y puedo trabajarlas. Otras operaciones del Cisco puede ser que el Cisco iOS, el router, puede trabajar en 3 modos, ¿no es cierto? En 3 modos de operación. Se podría decir que el primero es un monitor de la ROM o ROM monitor, que prácticamente es para recuperación de contraseña o romper la contraseña. Imagínate que pusiste tu contraseña del router y te olvidaste, ¿no? Simplemente se olvida la contraseña del router y luego de ello pues quieres cambiarla. Entonces hay un modo de configuración de este router donde tú puedes romper la contraseña y volver el router en blanco, que es el ROM monitor, ¿no es cierto? El monitor de la ROM, ahí es donde puedes hacer este cambio, ¿no? Ahora, la ROM de arranque es otro modo en la que puede arrancar el router, ¿no es cierto? Cuando no quieres arrancar en tu configuración normal, puedes utilizar el ROM de arranque, ¿no? Entonces, ahí prácticamente es cuando quieres actualizar la imagen
en este caso del sistema operativo, ¿no es cierto? Quieres cambiar la imagen, actualizar a una nueva imagen del sistema operativo de la memoria flash. Y al final el otro modo, que es el modo más común, es el modo Cisco IOS, que es la operación normal del router. Entonces recordamos, el primero es para poder romper contraseña, el segundo es para actualizar la memoria flash, y el tercero es la acción normal del router, ¿no es cierto? Aparte de esto, yo en la puesta en marcha inicial del router Cisco, tengo ahí, vean, observen por favor en el gráfico, primero yo tengo la ROM, desde donde se descarga. Cuando yo trabajo a un nivel de ROM en el router, se descarga desde la bootstrap, ¿no es cierto? Que es como si se descargara una versión pues muy limitada del Cisco IOS, solamente para ciertas funciones básicas, ¿no es cierto? Esa es la bootstrap. Ahora, luego viene que yo puedo cargar desde el sistema operativo de Internet Working, o sea, puedo cargar desde la iOS, ¿no? Ubica y carga el sistema operativo. Entonces, ¿desde dónde? Puedo desde la flash o desde un servidor TFTP, ¿no es cierto? Que también puedo copiar la información a un archivo. Y la última es la configuración normal de la NVRAM, ¿no? El servidor TFTP o la consola, ¿no es cierto? Ubico y cargo el archivo de configuración, o entro al modo Setup, configuración inicial, que es el modo más importante. Bueno, continuamos con la puesta en marcha del router, ¿no? Después de que carga la POS, ¿no? La POS es como la primera parte de donde se encuentra el sistema operativo del router, ¿no? Se producen los siguientes eventos a medida que va cargando. Es como si cargara un computador, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los eventos que se están cargando? Igual el router, ¿no es cierto? El paso 1, se ejecuta el cargador genérico, el bootstrap, lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Ese bootstrap se encuentra en la memoria ROM, ¿no? Un bootstrap es un conjunto de instrucciones sencillo que comprueba el hardware e inicialice el IOS, ¿no es cierto? Para el buen funcionamiento. El paso 2 dice, el IOS puede estar en diversos lugares, ¿no es cierto? Ya lo mencionamos hace un rato, que se puede estar en esos 3 lugares. El registro de arranque de la configuración indica la ubicación que se debe utilizar para cargar la IOS, ¿no? Si el registro de arranque indica que se debe cargar de una memoria flash, ¿no? Puede ser el caso, entonces, o de la red. Los comandos del sistema de arranque en el archivo de configuración señalan el nombre y la ubicación exacta de la imagen. Se puede descargar inclusive el IOS, como es un archivo pequeño, no es como un sistema operativo de un computador que es mucho más grande, no, se puede encontrar en un servidor TFTP. Un servidor TFTP podríamos decir que está en otra computadora, ¿no es cierto? Como está en otra computadora, se encuentra en una carpeta y lo descargo, y desde ahí carga en este caso el IOS para cargar el router, ¿no? El paso 3 sería cargar la imagen, ¿no? Cargamos la imagen desde cualquiera de estos 3 lugares que hemos visto, hacia 2 PPTs, se carga la imagen, que es el sistema operativo. El paso 4, el archivo de configuración guarda, recordemos esto, en la NVRAM, se carga en la memoria principal y se ejecuta línea por línea. Inclusive nosotros vemos ahí la carga del router, comenzamos a ver cómo va cargando, y esos serían los pasos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los indicadores LED del router? El router tiene diferentes tipos de interfaces. Si tú te vas a un switch, el switch no tiene, por ejemplo, una interfaz serial 0, ¿no es cierto? Aparte el router, ahí podemos observar en la presentación, tiene puertos Ethernet Token Ring, tiene puertos seriales, tiene el serial 0 y tiene el serial 1, al menos este modelo. Hay unos que tienen más equipos seriales. Recordemos que los equipos seriales son los que me conectan en una red WAN, ¿no es cierto? Ahí puede hacer realmente las funciones de router, ¿no? Tiene también un puerto BRI y bueno, y los indicadores de LED como OK. Entonces el router en sí es un equipo sorprendente, ¿no? Es un equipo que puede ayudarnos a hacer una conectividad a nivel global, ¿no? Mediante el internet, y es un equipo también muy seguro, inclusive poniendo un PIC podría funcionar como firewall, ¿no? Ustedes saben que el firewall es un cortafuegos. Entonces este equipo de comunicaciones es un equipo muy importante dentro de la seguridad física de la red. Muchas gracias.